Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. Yo siempre he buscado la aventura, y esa expedición fue la más oscura de mi vida. Recuerdo el día en que partimos, un grupo de amigos y yo, decididos a encontrar una ciudadela antigua perdida en lo profundo de la selva. La idea me llenaba de emoción y un poco de temor, pero jamás imaginé lo que nos esperaba. Desde el primer momento, la selva me pareció un mundo aparte. El sol apenas penetraba el denso follaje, y el aire estaba cargado de humedad y misterio. Caminábamos por senderos estrechos, con el crujido de la hojarasca marcando cada uno de nuestros pasos. Yo iba al frente, con la firme convicción de llegar a esa ciudadela que, según viejas leyendas, albergaba secretos de tiempos olvidados. Las primeras horas fueron de una calma inquieta. Conversábamos en voz baja, sabiendo que la selva parecía guardar un silencio que no era del todo natural. Pero en cuanto el crepúsculo se apoderó del lugar, el ambiente cambió. Las sombras se alargaron, y un extraño sentimiento se apoderó de cada uno de nosotros. Yo sentí que algo nos observaba, algo que se escondía entre los árboles. La primera noche, acampamos en un claro. No dormí mucho, cada crujido y cada suspiro del viento me hacían pensar en lo desconocido. Apenas cerré los ojos, escuché ruidos que no podían ser de animales. Parecían pasos lentos, calculados, siguiéndonos a lo lejos. En ese instante, comprendí que no estábamos solos. Algo o alguien se movía en la oscuridad, acechándonos. Al amanecer, el grupo se mostró tenso, pero decidimos seguir. La ciudadela debía estar cerca. Con cada paso, el sendero se hacía más angosto y la maleza más tupida. La sensación de ser perseguidos crecía en mi interior, pero traté de convencerme de que era solo el efecto de la fatiga y del miedo. Sin embargo, el silencio roto por ruidos extraños y susurros imposibles de explicar se hacía cada vez más insistente. Una tarde, mientras avanzábamos por un camino casi invisible, noté huellas frescas en el barro. No eran de ningún animal conocido, y parecían hechas por pies humanos, pero con un tamaño y forma extraños. Alarmado, compartí mi inquietud con mis compañeros, pero ninguno quiso detenerse. La promesa de la ciudadela era más fuerte que el temor. Yo, sin embargo, sentí un escalofrío profundo que me recorrió la espalda. Esa noche, el ambiente se volvió insoportable. Mientras nos acomodábamos para dormir, los ruidos se intensificaron. Fue entonces que, en medio del oscuro campamento, oí un grito desgarrador. Corrí fuera de mi tienda y, a la luz tenue de la fogata, vi figuras que se movían rápidamente entre los árboles. El terror se apoderó de mí cuando comprendí que éramos perseguidos por algo desconocido, algo que no podía ser explicado por la razón. El caos se desató. Algunos corrieron en direcciones opuestas, mientras que otros se quedaban paralizados, inmóviles por el miedo. Yo apenas pude reaccionar, mi instinto me obligaba a huir, pero a la vez mi curiosidad me empujaba a descubrir el origen de esos gritos. En medio de la confusión, me separé del grupo. No sé cómo sucedió, solo recuerdo correr sin rumbo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía salirse de mi pecho. Corrí por senderos oscuros, guiado solo por la tenue luz de la luna y el pánico que me consumía. Sentía que algo me seguía, que cada sombra alargada era el preludio de un peligro inminente. El sonido de pisadas, que al principio parecía distante, pronto se volvió ensordecedor. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras, figuras sin rostro, ojos brillando en la oscuridad, manos que se alzaban para atraparme. Llegué a un claro en el que, a la luz de la luna, se podía distinguir una silueta imponente. Allí estaba la ciudadela, oculta entre la maleza, con muros de piedra cubiertos de enredaderas. Pero la visión de ese lugar no me llenó de paz, al contrario, me invadió una sensación de fatalidad. La ciudadela no parecía ser un refugio, sino más bien la guarida de aquello que nos perseguía. Decidí acercarme, pensando que quizás en su interior encontraría respuestas. Con paso vacilante, crucé la entrada de la ciudadela. Los muros estaban fríos y húmedos, y el silencio en su interior era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido.
Avancé por un pasillo oscuro, y de repente, un murmullo se alzó en el aire. No podía distinguir palabras, solo un canto triste y amenazador que parecía provenir de todas partes a la vez. Con cada paso, el terror se apoderaba de mí. En las paredes, vi grabados y símbolos extraños, tallados de manera tosca pero llenos de significado. Parecían contar historias de antiguos rituales, de sacrificios y de un poder que superaba lo humano. La atmósfera era opresiva, y la sensación de ser observado se intensificaba. Sentí que la ciudadela estaba viva, que guardaba en su interior la esencia misma del miedo. En el centro de la gran sala, encontré una estatua enorme. Era la imagen de una figura de aspecto demoníaco, con rasgos deformes y ojos que parecían quemar con una luz interna. Me acerqué lentamente, con el alma en vilo, y en ese preciso instante, escuché un rugido profundo que hizo temblar los cimientos de la vieja construcción. La estatua pareció moverse, y una sombra oscura se deslizó por el suelo, cruzando frente a mí. No pude reaccionar. El pánico me paralizó, y sentí que algo frío y afilado rozaba mi piel. Corrí sin mirar atrás, con la sensación de que aquella presencia me seguía a cada paso. El eco de mis gritos se mezclaba con los rugidos y los murmullos de la ciudadela. Todo se volvió una lucha por sobrevivir en un lugar donde el miedo era la única ley. No recuerdo cuánto corrí hasta que, exhausto y tembloroso, llegué a la entrada de la ciudadela. Afuera, la noche seguía cerrada, y el susurro de la selva me recordaba que aún estaba siendo observado. Reuní todas mis fuerzas y, con el cuaderno en la mano, decidí volver a buscar a mis compañeros. La ciudadela, con todo su misterio, debía contener la clave para entender lo que nos perseguía, pero el precio de ese conocimiento parecía ser mi cordura. Al encontrar al grupo, noté que sus rostros estaban marcados por el terror y la desesperación. Algunos habían perdido la noción del tiempo, otros estaban en silencio, aturdidos por lo vivido. Nadie pudo explicar de forma coherente lo que sucedió en la oscuridad. Solo recordábamos fragmentos, pasos que no se detuvieron, gritos que helaron la sangre y una sombra que parecía tener vida propia. Con la adrenalina aún recorriendo nuestras venas, decidimos abandonar la ciudadela. Pero yo sabía que, en lo más profundo de ese lugar, se escondía el secreto de lo desconocido, un secreto que desvelaba la presencia maligna que nos había acechado. Esa noche, en el campamento improvisado, escribí en mi cuaderno cada detalle, cada sensación, con la esperanza de que al compartir mi relato pudiera advertir a otros del peligro que se esconde en el corazón de la selva. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún siento el peso de lo ocurrido. La selva me cambió para siempre. Aquella ciudadela antigua no era solo ruinas, era el refugio de algo oscuro, una presencia que nos persiguió y nos obligó a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Yo sobreviví, pero la experiencia dejó una huella imborrable en mi alma. No busco repetir aquella aventura, pero sé que la llamada de lo desconocido es fuerte. La ciudadela maldita y la sombra que nos persiguió siguen acechando en mis recuerdos, recordándome que hay secretos en este mundo que es mejor dejar en silencio. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar aquel murmullo y siento el frío de esa presencia oscura. Y así, mi historia se convierte en una advertencia. Hay lugares en la tierra donde la curiosidad puede llevarnos a descubrir horrores que jamás imaginamos, y una vez que los ves, la selva nunca te deja en paz. Desde que era niña, la selva siempre me llamó. Con el paso de los años, me convertí en botánica y decidí adentrarme en lo profundo del bosque en busca de una planta rara, aquella que, según contaban, curaba cualquier enfermedad. Jamás imaginé que esa búsqueda me llevaría a vivir una pesadilla que aún hoy me hiela la sangre. Salí sola de la ciudad, con una mochila llena de herramientas y un cuaderno para anotar mis hallazgos. El primer día, la selva me recibió con su aire húmedo y un silencio que no era del todo natural. Los árboles altos y las enredaderas parecían formar un laberinto sin fin, y la luz del sol apenas se colaba entre las copas. Caminaba despacio, observando cada hoja, cada flor, mientras el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del viento. A medida que avanzaba, empecé a notar cosas extrañas. No era solo la belleza salvaje del lugar, sino una sensación constante de ser observada. A veces, entre el sonido habitual de la naturaleza, oía un leve susurro que no podía entender.
Al principio pensé que era mi imaginación, pero el temor se fue apoderando de mí poco a poco. Una tarde, mientras buscaba la planta que tanto me interesaba, me interné en una parte de la selva que nunca había visto. Los árboles allí eran retorcidos y la maleza espesa, el ambiente era pesado y el silencio, inquietante. Fue entonces cuando divisé, casi entre la niebla, una vieja cabaña de madera. La estructura estaba cubierta de musgo y parecía abandonada hacía mucho tiempo. La puerta estaba entreabierta, como si invitara a entrar. Con el corazón acelerado, me acerqué a la cabaña. Dentro, la luz era escasa y el aire se sentía frío. En una mesa vieja encontré un cuaderno de tapas desgastadas. Las páginas estaban llenas de garabatos y mensajes escritos a mano. Entre líneas borrosas pude leer: la selva guarda secretos. Quien la perturba paga su deuda. La voz del bosque no olvida. Esas palabras me hicieron estremecer, pero sentí una extraña fascinación que me impulsó a seguir adelante. Salí de la cabaña con la mente llena de preguntas. La selva parecía cambiar en cuanto dejé aquel lugar, los caminos se volvían confusos, y cada sombra parecía esconder algo. Durante la noche, acampé cerca de un arroyo. Encendí una pequeña fogata, pero la luz temblorosa apenas disipaba la oscuridad. Apenas pude dormir. Soñé con figuras que se deslizaban entre los árboles y con voces lejanas que me llamaban por mi nombre. A la mañana siguiente, el ambiente seguía cargado de un temor inexplicable. Quería continuar mi búsqueda, pero cada paso me recordaba aquella advertencia escrita en el cuaderno. La planta que buscaba se suponía que estaba en una zona prohibida, un lugar donde la naturaleza parecía tener vida propia, y donde cada rincón guardaba un secreto. Mientras caminaba por un sendero apenas visible, oí un canto suave y repetitivo. No era el sonido del viento ni el canto habitual de los pájaros. Era una melodía casi hipnótica, que parecía provenir de lo más profundo de la selva. Sin poder resistirme, seguí ese extraño murmullo. La melodía me llevó a un claro, y en el centro vi un árbol imponente, diferente a los demás. Su tronco estaba cubierto de símbolos y marcas que recordaban a los dibujos del cuaderno que había encontrado. Me acerqué al árbol y, al tocar su corteza, sentí un temblor en el suelo. Las hojas comenzaron a moverse, aunque no había viento, y el canto se intensificó. Cerré los ojos, y cuando los abrí, ya no estaba sola. Alrededor mío, sombras se movían silenciosas, con formas difusas que parecían emerger de la nada. Una sensación de frío recorrió mi cuerpo, y comprendí que la selva me estaba reclamando. El terror me invadió y empecé a correr sin rumbo, tratando de escapar de aquella presencia que me perseguía. Cada paso retumbaba en mi pecho, y el eco de mis latidos se mezclaba con el misterioso canto del bosque. Sentía que algo invisible me seguía, susurrando en mi oído y empujándome a adentrarme aún más en lo desconocido. Durante lo que pareció una eternidad, corrí sin detenerme. Finalmente, agotada, caí de rodillas en el barro. Las lágrimas nublaron mi vista, y en ese momento entendí que la selva no era solo un lugar lleno de vida, sino un ente vivo, que guardaba sus secretos con celo y que castigaba a los que se atrevían a perturbar su paz. Recobré la calma y decidí levantarme. No podía quedarme allí, pero tampoco sabía a dónde ir. Con mucho esfuerzo, encontré un sendero que parecía indicar la salida del claro maldito. Mientras caminaba, la selva seguía susurrando. Cada crujido de las ramas y cada sombra en movimiento me recordaban el cuaderno y la advertencia de que la selva jamás olvida. Esa noche, al montar mi campamento en un lugar algo más abierto, me prometí a mí misma no buscar más la planta. Mi misión había cambiado, ahora debía encontrar la forma de salir de ese lugar encantado. Sin embargo, la selva tenía otros planes. Al acostarme, el murmullo se transformó en un coro de voces lejanas, como si todos los espíritus del lugar se reunieran para recordarme que no era bienvenida. El sueño no llegó. Durante horas, estuve despierta, sintiendo que la oscuridad se cernía sobre mí. Cuando por fin se asomó el amanecer, mis fuerzas estaban agotadas, pero la necesidad de salir de la selva me impulsó a levantarme. Caminé con paso titubeante, siempre con la sensación de que algo me seguía, de que la selva no me dejaría marchar sin reclamar su deuda.
Finalmente, después de lo que parecieron días de lucha contra el miedo y el agotamiento, vislumbré un camino de tierra que parecía llevar a la salida. Con cada paso, el canto se desvanecía lentamente y la opresiva sensación de ser observada comenzó a disiparse. Llegué a un pequeño río que corría tranquilo, y sin pensarlo dos veces, me lancé al agua, dejando que la corriente me llevara. Hoy, al mirar atrás, solo puedo pensar en la voz de la selva, en ese susurro eterno que jamás me olvidará. La experiencia me enseñó que hay secretos en la naturaleza que deben permanecer ocultos, y que la ambición de descubrirlos puede llevarnos a enfrentar horrores que la mente no puede soportar. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, aún oigo el eco de aquel canto, recordándome que hay lugares en la tierra donde la curiosidad se paga con el alma. Esta es mi historia, la historia de cómo la selva habló y mostró su oscuro secreto. Un secreto que jamás olvidaré y que, en cada susurro del viento, me recuerda que hay límites que el ser humano no debe cruzar. Recuerdo aquel día con una mezcla de terror y resignación, como si el tiempo se hubiera detenido en mi interior. Siempre me habían contado historias sobre el bosque eterno, un lugar del que se hablaba en susurros y leyendas, donde nadie regresaba sin llevar consigo una marca imborrable. Impulsado por la curiosidad y una necesidad de escapar de mis propios demonios, acepté la misión de adentrarme en ese oscuro rincón de la selva. Me uní a dos compañeros, Martín y Luis, y partimos en un viejo jeep hasta el límite del bosque. Apenas dejamos atrás las últimas señales de civilización, la atmósfera cambió por completo. El aire se volvió pesado, la humedad casi insoportable, y un silencio inquietante se adueñó de cada paso. Caminábamos por senderos estrechos y olvidados, donde la luz del sol apenas penetraba entre los altos árboles, dejando al lugar envuelto en una penumbra que parecía eterna. Llegamos a un sitio que los lugareños llamaban el umbral. Allí, se decía, la realidad se torcía y la oscuridad cobraba vida propia. Martín trató de bromear para calmar la tensión, pero sus ojos delataban un miedo profundo. Luis, por su parte, observaba en silencio cada sombra que se movía en la espesura, como si esperara ver algo que se ocultaba entre la niebla. Decidimos instalar nuestro campamento en una pequeña llanura, rodeada de árboles que formaban un círculo protector. Con una fogata titilante como única compañía, tratamos de relajarnos, aunque cada crujido y cada suspiro del viento parecían anunciar la llegada de algo inhumano. Recuerdo haber escuchado, entre murmullos de leyenda, que el bosque eterno reclamaba a las almas que osaban perturbar su paz. Esa primera noche, mientras el fuego luchaba contra la oscuridad, un golpe seco resonó a lo lejos. Mi corazón se aceleró y llamé a Martín, pero sus palabras salían entrecortadas, llenas de inquietud. Luis se levantó en silencio y se adentró en la niebla. Al poco tiempo, su ausencia se volvió insoportable, su voz no volvió a oírse y el silencio se volvió ensordecedor. Martín y yo salimos a buscarlo. Con cada paso, la niebla se espesaba y el sendero parecía desvanecerse, envolviéndonos en una oscuridad casi palpable. Fue entonces cuando una voz baja y gutural pareció pronunciar mi nombre, repitiéndolo una y otra vez, Alex. El terror me invadió. Corrí sin rumbo, seguido por Martín, mientras la selva se convertía en un laberinto sin salida. En medio del caos, encontré algo que jamás olvidaré. En la corteza de un árbol, casi borrado por el tiempo, estaba grabado el rostro de Luis, con una expresión de horror eterno. La imagen parecía un presagio de la maldición que el bosque guardaba celosamente. La desesperación y el miedo se mezclaron en mi mente, mientras Martín y yo corríamos sin parar, intentando huir de esa presencia oscura que parecía acecharnos en cada sombra. Agotados y sin encontrar señal de Luis, Martín y yo nos refugiamos en una pequeña cabaña abandonada, oculta entre la densa maleza. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos extraños, tallados con una precisión que desafiaba el paso del tiempo. Leí palabras en un idioma olvidado que advertían: el bosque eterno reclama las almas. Quien cruza su umbral paga con la eternidad. Cada letra parecía un grito silente, una condena que se repetía en la oscuridad. Esa noche, en la soledad de la cabaña, el terror se volvió personal.
Tuve sueños que parecían arrancados del mismísimo infierno, vi a Luis atrapado en un limbo de gritos silenciosos, rodeado de sombras que se deslizaban lentas y amenazantes. Soñé con un rostro demacrado, con ojos vacíos y una mueca de agonía, acercándose sin cesar mientras una risa amarga resonaba en mi mente. Al despertar, el frío y el silencio de la cabaña solo intensificaron mi sensación de estar siendo observado. Martín y yo decidimos retomar el camino al amanecer, con la esperanza de hallar una salida o alguna pista que nos permitiera comprender lo ocurrido. Caminamos durante horas, adentrándonos cada vez más en el corazón del bosque eterno, donde la oscuridad parecía engullir la luz. Cada crujido, cada murmullo del viento, se transformaba en un eco de advertencia. La mente se llenaba de dudas, y cada sombra se convertía en la figura de un enemigo invisible. Finalmente, llegamos a un claro gigantesco, dominado por un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. A su alrededor, hallamos restos de ofrendas, huesos dispersos, flores marchitas y objetos ceremoniales olvidados. En ese momento, comprendí que el bosque eterno no era simplemente un lugar, sino una fuerza viva y vengativa, una entidad que reclamaba a quienes se atrevieran a perturbar su paz ancestral. Martín, con la voz quebrada, insistió en abandonar ese sitio maldito, pero yo, atrapado entre el miedo y la necesidad de respuestas, me acerqué al altar. Sentí una energía helada recorrer mi cuerpo, y en un instante, vi la figura de Luis entre la neblina, mirándome con ojos vacíos y llenos de pena. Su imagen fue un golpe devastador, una señal de que algo inhumano se había apoderado de su alma. No pude soportarlo. Grité y di media vuelta, corriendo junto a Martín sin atreverse a mirar atrás. La selva se convirtió en un torbellino de sombras y gritos, y el eco de aquella risa amarga se fundía con nuestros sollozos. Corriendo sin rumbo, la sensación de estar siendo perseguidos se intensificó, como si cada rama y cada hoja quisieran atraparnos. Después de lo que parecieron horas de angustiosa huida, encontramos un camino que parecía conducir fuera del laberinto del bosque eterno. Con el sol de la tarde iluminando tímidamente el sendero, Martín y yo emergimos de la oscuridad. Sin embargo, en el fondo de mi alma, la maldición seguía latente, la imagen de Luis, la risa y la fría energía del altar jamás se borrarían. Hoy, al relatar lo ocurrido, mi voz tiembla y mis recuerdos se mezclan con el miedo de una condena perpetua. El bosque eterno es un reino de sombras y secretos, donde las almas se pierden y el tiempo deja de existir. Cada vez que cierro los ojos, aún escucho el eco de aquella voz que me llamó, recordándome que hay lugares en la tierra cuyos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad. Esta experiencia me enseñó que hay límites que el ser humano no debe cruzar. En la selva, entre la espesura y el murmullo de las hojas, se esconden horrores que van más allá de lo imaginable. Y aunque logré salir con vida, la marca del bosque eterno se quedó grabada en mi alma, recordándome que hay secretos tan oscuros que deben dejarse en el olvido.